Y como siempre, para los que me van a escuchar en YouTube, les comento que estamos estudiando enfoques de la oración. Estamos en la cuarta clase de 10 u 11 que tenemos sobre este tema. Terminado este tema, entraremos a desiertos. ¿Qué significan los diferentes desiertos que aparecen en la Biblia? Y así vamos a ir tomando cada vez un tema diferente con el fin de ir teniendo una comprensión más amplia de la Biblia. Iniciamos con la clase en vivo aquí por Zoom. Una vez que terminamos la clase, cerramos el micrófono y dejo de grabar y nos quedamos conversando alrededor del tema, que esto nos bendice muchísimo, alimenta el espíritu y nos permite en la interacción aprender mucho más. Es una gran bendición cuando aportan e interactúan todos los hermanos. Así que una vez terminada la clase, como les digo, estaré abriendo los micrófonos para que participemos todos. Iniciamos con esto de la oración, con la oración de fe, lo cual significa que debemos de acercarnos a Dios con fe. La palabra me dice que para acercarse a Dios hay que creer que le hay. No podemos acercarnos a Dios a orar como si fuera un rito o simplemente por hacerlo. Debemos de estar claros y conscientes de que Dios nos está escuchando y que está en nosotros, no solo está con nosotros, sino está en nosotros, que es el Espíritu Santo, el que está identificando toda nuestra oración, todo lo que hacemos y va en consecuente entre lo que hablamos y lo que pensamos y lo que sentimos, porque podría haber una desasociación de todo esto y el Señor quiere que estemos alineados en la oración de fe a que estemos claros de que Él nos está escuchando. La segunda oración que la vimos en dos clases fue la alineación, la oración alineada a la voluntad de Dios. Esa oración que nos enseña a nosotros que no importa lo que pidamos, el Señor nos va a escuchar, pero no nos va a responder en afirmativo a todo lo que pidamos, sino aquello que sea consecuente con su voluntad. Les invito a buscar en el canal cada una de estas oraciones para que puedan estar en contexto con todo lo que estamos estudiando. Después, la siguiente clase trató de la oración de la gratitud, cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios en agradecimiento, indiferentemente de la respuesta que Él tenga para nosotros, debemos de acercarnos en agradecimiento y en gozo, con una oración de gratitud, como lo dije hace un momento. Entonces hoy vamos a hablar de una oración que no es más importante ni menos importante, pero es una oración que nosotros tenemos que tener presente como un pilar dentro de nuestra relación para con Dios y es la oración de confesión y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio está sostenido sobre ese pilar, sobre el llamado al arrepentimiento. De hecho, cuando el Señor empieza a predicar, lo mismo lo hace Juan el Bautista, es haciendo un llamado al arrepentimiento. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí. Y sabemos que sin arrepentimiento no hay perdón. Algunas personas creen que sin arrepentimiento el Señor ha perdonado. No, no. El perdón viene después de la confesión y eso es lo que vamos a ver hoy. Que hay misericordia, aunque no pidamos, aunque no nos arrepintamos, sí, sí hay misericordia. El Señor lo dice muy claramente, que se acuerda que somos polvo y por eso no nos ha destruido. Eso es misericordia. Ahora profundizaremos un poquito en la misericordia. La misericordia es lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos, que es de su misericordia. Y no nos da de lo que sí merecemos, que sería el juicio. Pero el hecho de que Dios nos dé de su misericordia, que abarca a todos los que estamos en la tierra, porque sale el bien para justos y para injustos, y la oportunidad se tiene de corregir en la vida a todas las personas, porque es un llamado universal, el llamado a arrepentirnos. Eso no significa que nos vaya el Señor a perdonar si no hay arrepentimiento. Aprendimos que la oración debe estar, cualquiera de las oraciones que estamos estudiando, debe iniciar con tres puntos vitales, que es la relación, propósito y actitud. Relación es cómo yo veo a Dios cuando me acerco a Él. Propósito es por qué estoy orando.
Ahí entra la alineación a la voluntad de Dios. Y actitud es entrar en humildad, en humillación y en gratitud. Para hablar de la oración de arrepentimiento o confesión y arrepentimiento, vamos a definir qué es esto. Cuando nosotros hablamos de confesar nuestros pecados y de arrepentirnos, estamos hablando de reconocer las cosas que hemos hecho, que no son errores, sino pecados, aunque mucha gente le llama error. Reconocer nuestros pecados delante de Dios, para buscar, como lo dije, su perdón y para buscar la restauración de nuestra alma, de nuestro espíritu. Cuando hablamos del arrepentimiento, esto debe ser en humildad, debe ser después de un quebrantamiento, porque por nosotros mismos no nos vamos a acercar a Dios en humildad. El Señor nos va a poner en una posición de quebrantamiento. Y de ahí es que vienen las aflicciones y debemos de sentirnos gozosos a través de esta disciplina que Dios ejerce en nosotros. Entonces esto es cuando podemos profundizarnos en la relación con Él a través de esta oración de arrepentimiento. Y Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos escribe acerca de este punto que estamos tratando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si usted analiza la frase como tal, está hablando del perdón de pecados y está hablando de la limpieza de la maldad, pero antes de esto le antecede la confesión del pecado. O sea, no puede haber perdón ni puede haber limpieza si antes no hay confesión. Esto fue lo que experimentó David cuando pecó. Tras su pecado con Betsabé, cuando él vino y tomó a Betsabé a la fuerza, porque así fue como lo hizo, siendo él el rey, pues ella no tenía ninguna oportunidad de negarse. Algunas personas vienen y acusan a Betsabé cuando Dios no la acusa a ella. Tanto es así que el Señor no hace una mención negativa de Betsabé en la Biblia, no la hace. Sí, así lo hace de David, cuando viene y le recuerda a él en la misma genealogía de Cristo, le recuerda que Salomón venía de Betsabé, la mujer de Urías. Eso para mantener presente el pecado de David, de adulterio, conspiración, asesinato. Eso siempre está presente. Pero a Betsabé no la acusa el Señor. La menciona, mas no la acusa. Cuando nosotros analizamos lo que David hizo y cómo se comportó él ante ese acto de pecaminosidad, como dije, no es un error. Error es que usted no haya apagado la cocina a tiempo y se le quemen los frijoles, se le queme el arroz. Eso es un error, eso no es un pecado. Error es que usted no ponga el freno de manos y se le fue el carro y se chocó contra una baranda. Eso es un error, eso no es pecado. Pero cuando nosotros transgredimos la voluntad de Dios, la ley de Dios, entonces eso es un pecado y demanda ser limpiado, demanda ser purificado. Y eso es lo que David está externando, o sea, está manifestando dentro de la oración que vamos a estudiar hoy como oración primaria, que es el Salmo 51. No antes, o mejor dicho, primero vamos a analizar unas líneas de Mateo capítulo 6, pero estaremos concentrados en el Salmo 91 para aprender acerca de esa oración de confesión y arrepentimiento que hace David. Ahí es donde vamos a profundizar hoy. En Mateo en el capítulo 6, en el verso 7, que es lo que hemos venido aprendiendo acerca de la oración maestra del Padre Nuestro, donde está toda la esencia de lo que nosotros tenemos que tener claro para poder acercarnos a Dios en oración de manera correcta. Dice así el texto: vosotros pues oraréis así. Verso 9, el capítulo 6 de Mateo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está la relación. Recuerde que hablamos de relación, propósito y actitud. Ahí está la relación, en la oración de fe con la que uno se acerca. Continúa diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está la oración alineada a la voluntad de Dios. Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros podemos ir viendo como el mismo Padre Nuestro nos enfoca, nos enseña lo que hemos venido aprendiendo. Después en el verso 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos enseña dependencia, porque no dice que nos dé el pan nuestro,
de un año, de 2 años, nos está hablando del día de hoy. O sea, diariamente nosotros tenemos que estar en dependencia en el Señor. Así no nos descuidamos. Después habla del perdón de las deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Esa es una oración de misericordia, es una oración de intercesión. No significa que si no perdonamos, Dios no nos perdona, o que si perdonamos, Dios nos perdona. No, no se trata de eso. Lo que está enseñando es que una vez que experimentamos el perdón de Dios y la misericordia, nosotros deberíamos, por consecuencia, tener frutos de eso a la hora que lo experimentamos hacia el prójimo. Verso 13 dice, no nos dejes, no nos metas en tentación. Esa es una mala traducción. Es no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque Dios es el soberano, Dios es el que permite las cosas. Si el enemigo le tiene que pedir a Jesucristo permiso para entrar esos demonios en los cerdos, significa que el enemigo, para actuar de la misma manera que lo hizo delante de Job, necesita la permisividad de Dios para eso. Entonces, cuando uno dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, está rogándole que no le dé permiso al enemigo para actuar en contra de uno. Y le dice y le aclara la razón, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, tú eres el poderoso, tú eres el soberano, ahí hay una exaltación, un reconocimiento de su soberanía. Bueno, en medio de eso está, como le dije, el perdón, el pedir perdón por nuestros pecados, que eso lo hizo Jesús, no porque hubiera pecado, sino porque está enseñándonos cómo orar. Cuando Él dice que debemos de orar y Él mismo dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros a nuestros deudores, Él lo que está enseñando es la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. David, cuando canta o escribe este salmo y se lo escribe al músico principal, después de que ha sido confrontado por Natán el profeta acerca del escenario que les comenté de Betsabé, de todo lo que sucedió ahí, de la conspiración, la muerte de Urías, las mentiras de David, todo lo que él hizo. Después de que pasa todo eso, Natán lo confronta y una vez que Natán lo confronta, entonces David cae en sí, se da cuenta de que ha pecado delante de Dios y nos trae esta oración maravillosa que es de perdón y arrepentimiento, de solicitud de perdón y arrepentimiento. Y en el Salmo 51, él empieza de esta manera. Voy a ir frase por frase, algunas palabras, voy a pausarlas y vamos a explicar esta oración porque de esta manera vamos a conocer cómo nos acercamos a Dios en un genuino arrepentimiento, no en remordimiento, sino en arrepentimiento. Remordimiento lo sintió Jonás cuando estaba en el estómago del gran pez. Allí él se supone que se arrepintió, pero no fue así porque después estaba actuando de la misma manera. Remordimiento tuvo Saúl, que se acercaba a pedir perdón a Samuel, pero continuaba actuando de la misma manera. David, cuando se encontraba delante de Dios y se arrepentía, no volvía a caer en ese pecado. Podría ser que caiga en otros pecados, pero no en el cual él se había arrepentido. Cada vez que se arrepentía de un pecado, él no lo volvía a repetir. A diferencia de nosotros, que muchas veces pedimos perdón una y otra vez por lo mismo, porque no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento trae a un genuino cambio y a una genuina solicitud del Señor para limpiarnos al pedir perdón. ¿Cómo empieza David en el Salmo 51, en el verso 1? Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Esto es importantísimo. La palabra ahí hebrea es Hanán. Esta palabra lo que está hablando o significa en hebreo es pedir el favor que no se merece. Cuando uno pide perdón, uno debe estar presentando esa solicitud de perdón sin excusas. Porque el perdón, cuando uno ha pecado delante de Dios o ha ofendido a las personas, no se merece. Se recibe, no se merece. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a pedir perdón a Dios y al prójimo. Uno no puede llegar y pedirle perdón a la persona y decir, mira, perdóname porque me hiciste explotar. No, 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 no. Me hiciste explotar, ya está excusando lo que yo hice.
Oh, perdóname, pero si no me hubieras dicho eso, ahí está excusando uno el pecado. Cuando uno pide perdón sin excusas, solo dice perdón por mi pecado, perdón por lo que hice y así es delante de Dios. Porque podríamos llegar delante de Dios a pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, pero es que el vecino me hizo esto, perdóname, pero es que el hermano me hizo esto. No, no, ese pero no cabe. Es perdón y ya. Esa es la palabra Hanán en hebreo, la palabra que refiere a ese tipo de piedad. Por eso es que él en la siguiente línea del verso dice, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, él no está pidiendo un perdón en excusa, sino que el perdón que él está pidiendo se está activando por el arrepentimiento, que es lo que acabo de mencionar hace un rato, que para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Aunque él está apelando a la misericordia, que es inmerecida, está situando el corazón suyo en la silla básicamente del culpable. Entonces la misericordia es tomar la silla del culpable y pasarla por nuestro corazón. La misericordia viene de dos palabras, miseria en concordia. Concordia es el corazón, es tomar la miseria de esa persona y pasarla por el corazón. Ahí es donde Dios dice que no nos ha destruido porque sabe que nosotros somos polvo. Él conoce nuestras debilidades. Entonces, Él ve nuestra debilidad, la pasa por su corazón, que es una manera metafórica de hablar, y se pone en los zapatos nuestros. ¿Cómo se pone Dios en los zapatos nuestros? A través de la persona de Jesucristo. Como dice el libro de Hebreos, que fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces esa misericordia activa, esa misericordia que Dios se presenta de manera personal, Él mismo experimentando lo que nosotros debíamos experimentar, hace que el Señor atienda su oído al clamor de nuestra solicitud de misericordia, a la solicitud de perdón. Bueno, David está reconociendo en ese momento que lo que él está pidiéndole a Dios no es porque tenga méritos él, sino que él está apelando a ese corazón inmutable, un corazón bondadoso, como es el de Dios. Y eso lo que hace es que David está mostrando la comprensión completa de lo que es la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no es por lo que él está diciendo, no es porque él está llorando, no es porque él está dolido, no, es porque Dios tiene misericordia. Porque bien puede Dios decirle, no te perdono y te mando al infierno. Pero Él quiso, el Señor viene y establece ese contacto con nosotros, donde Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, porque se pone en nuestra situación, se pone en nuestros zapatos. ¿Cómo y cuándo? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el abogado que tenemos nosotros para con el Padre. Y de una vez él viene y dice dentro del mismo texto, dentro de la misma alabanza, dentro del mismo salmo, dice que ese perdón, que esa misericordia, él la solicita conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si usted analiza bien que él está diciendo multitud de piedades, él lo que está haciendo es amplificando la idea del amor de Dios. O sea que el amor de Dios, al decir multitud de piedades, algo que no se puede decir en hebreo de manera clara porque no tiene superlativos, cuando Dios dice santo, 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 es porque no hay en hebreo el superlativo de santísimo. Entonces, cuando Dios dice santo, 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 está diciendo santísimo. Cuando el Señor habla y repite algo de esa manera, o la Biblia lo repite de esa manera, es elevarlo al nivel de superlativo, que no existe eso en hebreo. Entonces, cuando él habla de la multitud de sus piedades, está amplificando, está elevando la idea del amor de Dios a niveles de superlativo. Porque la palabra piedad ahí básicamente, Rabamín, es, significa básicamente útero. En realidad es rehem. Rahamín viene de Rehem y Rehem es útero. ¿Qué es lo que está evocando David cuando dice la multitud? Es haciendo esa manifestación amplificada del amor de Dios y después toca el término Rehem o Rahamín. Lo que él está diciendo al mencionar el útero como un símbolo del perdón de Dios es la compasión que tiene una madre hacia sus hijos.
¿Cómo se comporta una mamá? Estoy hablando de las mamás naturales, las mamás que se comportan como madres. Habrán madres que son despiadadas, madres que no quieren a sus hijos, pero eso es lo mínimo. Hablando en términos generales, cuando él está hablando de piedades como el rejem, como el útero, que es la palabra traducida del hebreo, él está comparando la piedad de Dios con ese útero donde está protegido el bebé, donde está cuidado de una manera tierna. Y después dice borra, o sea, borrar significa o sugiere eliminar completamente, como cuando usted agarra, escribe en una pizarra y le pasa el borrador, que no quede nada, que quede la palabra, o mejor dicho, el alma, en su idea original. ¿Qué es lo que hay que borrar? Las rebeliones, las pesá. Ese es, el pesá es la violación intencional a la voluntad de Dios. Por eso es pecado, porque es algo que quebrantó la voluntad de Dios y David sabe que él lo que hizo, lo hizo en conciencia y de verdad violentando la ley de Dios que ya él tenía en sí. Y ahora voy a mencionar eso un poquito más profundo, porque es importante ver que el corazón de este hombre que se le dice que es conforme al corazón de Dios, que resulta que la gente piensa que ser conforme al corazón de Dios es no pecar. Eso no es lo que se refiere. Ser conforme al corazón de Dios es, esta palabra conforme a, es estar de acuerdo con. ¿Con qué estaba de acuerdo David? Con las consecuencias que le habían acarreado los pecados y que si en el caso de Dios había determinado que muriera uno de sus hijos o murieran sus hijos, él aceptaba esas consecuencias. Conforme a es, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo conmigo. Estoy de acuerdo con lo que estás haciendo en mi vida, cosa que Saúl no hacía. Saúl rechazaba la voluntad de Dios. Saúl quería torcer lo que Dios había determinado de una u otra forma. Pero David no, David aceptaba lo que Dios había decidido para él. Aun cuando hubiera pedido perdón, David aceptaba las consecuencias. Aceptaba el perdón de Dios en cuanto a su alma, pero las consecuencias en cuanto al reino, que no pudo construir el templo, que tampoco el Señor le permitió otras cosas a él, y terminó al final de cuentas dividiendo el reino de David en manos de uno de sus hijos, como fue el caso de Roboán. Todo esto que está pasando, mis hermanos y mis hermanas, que son consecuencias de los actos de David, los actos de Salomón, y termina Dios separando ese reino, David aceptaba eso como Dios lo había determinado. Cuando él habla de que él desea que le borren, porque recuerde que estamos hablando de la oración de perdón y arrepentimiento, que le borren los pecados, él está hablando, está suplicando que lo pongan en su estado original. No como el día antes de pecar, mis hermanos y mis hermanas. No, él no está diciendo, Señor, yo quiero quedar como el día antes de que pequé. No, él quiere el estado original. ¿Cómo yo sé que él está hablando del estado original? Porque va a hablar que en pecado me concibió, en pecado y maldad fui formado y que en pecado me concibió mi madre. Entonces David está admitiendo que el problema que él tiene no solo es el acto en sí, sino que hay una condición inherente en él, en el interior de él, desde el principio de la existencia de su ser. Desde el principio que el hombre ya existe, ya el hombre ya trasladó ese pecado de generación en generación. A eso es a lo que él dice, borre esto, borre, es la petición de borrar, o sea, limpie eso. Lo que él está apelando es a esas piedades de Dios, a esa multitud, a esa manifestación del amor de Dios. Está diciéndole, renuévame, renuévame como cuando estaba en el vientre de mi madre y tenía completa dependencia de ella estando ahí. Y aún en mi estado más frágil, yo estaba protegido. Eso es lo que David está haciendo. David está tocando una idea de un arrepentimiento más allá del acto del momento. Porque David lo que está reconociendo es diciendo, mire, yo llegué a este punto porque ya vengo con el problema, ya yo traigo el problema. Voy a ver si lo explico de esta manera, a ver si lo puedo explicar. Yo le pido al Señor siempre que
me dé claridad a la hora de darles a ustedes las explicaciones de cada uno de los términos. Cuando una persona, para darle un ejemplo, vamos a pensar que una persona se enoja con un vecino, entonces se pelea con ese vecino y termina de hablar el vecino. Llegó al trabajo y se pelea con los compañeros del trabajo. Y dejó de hablarle a los compañeros del trabajo y ya no. Llegó a la iglesia y se pelea en la iglesia y ya no quiere nada con la gente de la iglesia. Llegó a la pulpería y se pelea con la... Entonces tenemos un problema en ese individuo y no en los demás. Porque el común denominador es que él termina peleado con todos. A donde quiera que va, se pelea con todos. Entonces, ese hombre o esa mujer que se pelea y tiene problemas con todo el mundo, tiene un problema de raíz en su corazón. Bueno, David está diciendo eso. David lo que está aceptando es que todo lo que él ha hecho, la conducta que él tuvo, tiene un problema de raíz. Así que David no pide que se le repare del problema que tiene de la conducta que tuvo en cuanto al pecado con Betsabé, ni por haber asesinado a Urías. Sí, él sabe que eso es un pecado, pero él dice, él se va más allá de ese acto. Él no quiere una reparación superficial, él no quiere que solamente venga el Señor y le limpie de ese pecado, sino que él quiere una purificación total, un nuevo comienzo. Él quiere que Dios le limpie y le mantenga a él puro de esa imperfección innata desde antes de que él naciera. Eso lo que hace es alinearnos a nosotros con la condición de pecado que el Señor le explica a Nicodemo cuando le habla del nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. Eso lo pueden leer en el capítulo 3 del libro de Juan. El Señor está manifestando, el Señor Jesucristo, lo mismo que David está pidiendo, que se necesita una obra divina que trasciende la capacidad del individuo, en este caso de David, la capacidad del ser humano de no pecar, porque el ser humano no puede por sí solo dejar de pecar. David así que no está pidiendo ser exonerado nada más del pecado, sino está pidiendo que lo rehagan. O sea, en la gracia de Dios, David está diciendo, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser un nuevo ser. Por eso en el verso 2 del capítulo 51 que estamos estudiando hoy del libro de los Salmos, él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si usted analiza, lávame más y más de mi maldad, solo ahí en ese lenguaje que él está utilizando, ese lenguaje intensivo, esa repetición que levanta la expresión a lo máximo, él no está pidiendo una limpieza superficial, está reconociendo que necesita una limpieza profunda. David está hablando en hebreo y diciendo que en ese término de lavar está diciendo kabaz. Kabaz se refiere a agarrar la ropa, no solamente a ponerla en una lavadora, no solamente a ponerla un rato, ahí unos minutos, sino ese frote, ese frote que hoy día mucha gente no lo conoce. Antes las señoras cuando lavaban la ropa, agarraban eran como unas tablas, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba eso, tenían como una especie de canales, eran de madera y frotaban la ropa contra eso para poderle sacar toda la suciedad. David lo que está diciendo es eso, frótame. Bateas, muchas gracias, Max. Bateas, eran unas bateas donde se frotaba contra la batea y al chocar, incluso los dedos de las señoras se lastimaban contra esas bateas, pero lograba sacar toda esa suciedad, la golpeaba y la golpeaba, le daba, y eso requería mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, el frotar con fuerza para eliminar las manchas es lo que David está diciendo ahí, cabaz, o sea, hazme eso. David lo que está diciendo es, yo no quiero que de manera superficial me diga, te perdono. No, 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 yo no quiero eso. Eso sería suficiente para David, que Dios le diga, te perdono, pero David quiere un corazón arrepentido más allá de solo escuchar que lo perdonaron. Eso se llama tecubá. Tecubá es, yo quiero resarcir lo que hice. Lo que pasa es que el hombre no puede resarcir, mucho menos el adulterio. El adulterio es un pecado que no tenía un sacrificio para poder
limpiarlo. No existía ni para el pecado ni para el asesinato. Por eso el asesinato tenía que enfrentarlo la persona en las ciudades de refugio. Y el adulterio tenía que enfrentarlo en las pedradas hasta que muriera. La única forma de pagar esto era con la muerte. Así que David está diciendo, yo quiero que me purifique de eso. Yo no voy a olvidar esto que hice nunca. Sabía que tenía consecuencias, él acepta las consecuencias y sabía que estaba contaminado. Así que cuando él está diciendo, límpiame, la connotación ahí es una purificación ceremonial. Es una limpieza que se hacía antes de presentarse en el templo de Dios. Eso lo tenían que hacer los sacerdotes. David no solo está pidiendo perdón, David está anhelando la restauración completa, mis hermanos. El arrepentimiento no solo es perdóname de esto, sino la restauración completa, algo que el hombre por sí solo no puede hacer. Es imposible para el hombre una restauración completa. Una persona que ha adulterado, como en el caso de David, no va a poder reparar jamás, jamás va a poder reparar a la familia de Urías, en este caso a Betsabé, la muerte de Urías, ni lo que hizo delante del pueblo. Eso es imposible de reparar. Por eso él está como está totalmente arrepentido, entendiendo que su moral, su espíritu tiene que ser totalmente purificado. Yo reconozco mis rebeliones y no está hablando de rebelión en singular, sino que está hablando justamente de esta transgresión deliberada, esa violación intencional que él hizo a la ley del Señor. Está reconociendo que lo que él hizo fue consciente. Está reconociendo la gravedad del pecado y que no tiene justificación, que no tiene excusa. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, me está recordando, me está acusando. Lo que él está haciendo en ese lenguaje es teniendo o transmitiendo una carga de la conciencia de David de lo que él hizo. Es algo que él no puede ignorar, es algo que él no puede minimizar, es algo que está constantemente en su mente acusándolo. Está reflejando el dolor, está reflejando vergüenza, todo eso está reflejando David. Eso es un peso que él tiene tan grande que necesita ser aliviado y por eso está delante de Dios en arrepentimiento. Contra ti solo he pecado, le dice a Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es importante y necesito aclararlo. ¿Por qué? Porque él había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías, había pecado contra el pueblo. De hecho, él había pecado de manera pública. Cuando mandó a los soldados a hacer lo que hicieron, los hizo pecar a ellos. Esto fue algo que se salió de las manos de David, fue algo que durante varios días él estuvo practicando. Se llama conspiración, mentira, asesinato, adulterio, hacer conspirar a otros, a los otros pecar. Todo eso hizo David. Y él está diciendo, cuando él dice contra ti he pecado, pareciera que está ignorando a todas estas otras personas. Pero él no está ignorando el daño que le causó a los otros, no. Él lo que está reconociendo es que lo que él le hizo a los otros es porque violentó un primer mandamiento. Que si él se hubiera mantenido dentro del primer mandamiento, él no hubiera pecado contra los otros. Que transgredir contra las otras personas es básicamente haber transgredido la ley de amar a Dios por sobre todas las cosas. En el orden moral, David lo que está diciendo es, Señor, pequé contra ti y de consecuencia, por haber pecado contra ti, peco contra todos los demás. Jesús nos dijo eso a nosotros, que hay dos mandamientos de los cuales penden todos los demás. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Uno está ligado al otro, pero si amamos a Dios, no vamos a lastimar al otro. Si amamos a Dios, no vamos a mentir, no vamos a murmurar, no vamos a ser chismosos, no vamos a hacer un montón de cosas por amor a Dios, aunque el prójimo me haga enojar. Aunque el prójimo me saque de quicio, yo por amor a Dios me voy a contener, voy a tragarme eso. Entonces, si yo no amo a Dios, entonces me voy a dejar llevar por las emociones y voy a transgredir el amor hacia el prójimo. Entonces, lo que David está hablando es que este enfoque del pecado tiene una dimensión vertical, primero, delante de Dios, para que se pueda respetar la dimensión horizontal delante de los demás. Pero empezamos por Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, si yo respeto la ley de Dios, si yo respeto los mandamientos de Dios, si yo respeto la voluntad de Dios, si yo empiezo con mi oración de fe, alineada a la voluntad de Dios y en gratitud hacia Dios, yo voy a estar protegido de pecar contra los demás.
Eso es lo que David sabía. David estaba consciente, estaba reconociendo que todo es consecuencia de haber violentado el mandamiento de Dios. Él está entendiendo básicamente que el carácter santo de Dios fue transgredido por su pecado y por consecuencia a todos los demás. ¿Qué fue lo que hizo David? David vino y violentó varios mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas es el primero. Amar al prójimo como a uno mismo, ese es el segundo. Violentó también el de no adulterar, el de no mentir, el de no dar falso testimonio. Si nosotros analizamos a David a profundidad, prácticamente violentó todos los mandamientos. Deshonró a su papá, deshonró a su mamá, mató, robó porque tomó a la mujer del otro a la fuerza, mintió. Piense usted cualquiera de los mandamientos y yo creo, sin temor a equivocarme, que David violentó todos los mandamientos prácticamente de una u otra forma, en pensamiento o en acción o en omisión. Así que David está demostrando que su pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo, fue consecuencia de haber incumplido el primero y más grande de los mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Una vez que dice esto, David dice que él ha pecado y dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. ¿Qué es lo que está diciendo David ahí? ¿Está diciendo acaso que Dios lo hizo pecar para reconocer a Dios que es bueno? ¿A Dios que es justo? ¿Está diciendo acaso que Dios lo empujó a eso? Como hay gente que dice, es que por dicha que pasó eso, porque de esta manera llegué al arrepentimiento. O sea, como que Dios nos hace pecar a nosotros para eso. No, 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 mis hermanos. Eso le voy a decir cómo es. Es como cuando una mujer tiene un hijo fuera del matrimonio, cuando tiene un hijo estando de novio de alguien, o sea, fuera del orden de Dios, fuera de la alineación de la voluntad de Dios. El hijo en sí, la hija en sí, es para Dios es una alegría para la humanidad porque es una nueva luz que viene al mundo, es una nueva vida que viene al mundo, pero no quita la responsabilidad pecaminosa del individuo. No podemos decir que eso fue promocionado, instigado o llevado por Dios para traer ejemplo a una persona al mundo que tal vez un hombre nace de un adulterio o de una violación, y entonces ese hombre se hace un gran ministro, entonces dice, ay, qué bueno que la violaron a esta, qué bueno que adulteraron, porque entonces este nació. No, 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 eso es peligrosísimo decirlo. Nosotros tenemos que entender que Dios es fiel y justo, y cuando el Señor dice que Él, o David dice que eso es para que reconozcan a Dios en todo, es justamente eso, para reconocer la misericordia, para reconocer la fidelidad, para reconocer que Dios es para con nosotros compasivo, para reconocer eso delante de Dios. O sea, lo que David está diciendo es que Dios tiene toda la razón de juzgarlo. Y David debe de confesar y aceptar su culpa. Con eso es lo que está haciendo, es validando su pecado y validando la justicia, la santidad y el amor de Dios en todas las dimensiones. Está reconociendo perfectamente, como cuando Pablo dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Decir que se ha tenido por justo en el juicio, lo que David está declarando es que el juicio de Dios sobre su pecado es perfectamente justo. No es justificar las acciones diciendo que es que Dios lo permitió para que el pecado de él, para que Dios fuera exaltado. No, no, no. Al contrario, lo que está diciendo es que el juicio de Dios es justo como lo haga, aunque él le pida perdón, si hay consecuencias, él las acepta. Porque Dios es santo y Dios no actúa con parcialidad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que Dios no provoca ni permite el pecado. No, no. Dios permite la decisión del individuo de qué va a hacer, no el pecado en sí. Permite que el hombre tome una decisión en favor de Dios y en contra de Dios. Y entonces, una vez que el hombre toma su decisión, Dios actúa. A pesar del hombre, a pesar de su pecado, a pesar de la injusticia del hombre, Dios es justo, es santo y siempre va a prevalecer delante de él su misericordia. Aun cuando una persona sea enviada al infierno, aun cuando una persona sea enviada a la condenación, la misericordia de Dios estuvo presente porque le dio la oportunidad de arrepentirse, aunque no lo quiso, aunque lo rechazó. Cuando el pecado
viene a nosotros, no afecta a la santidad de Dios, nos afecta a nosotros. El pecado es rebelión contra Dios, pero no disminuye la justicia de Dios, ni lo hace a Él menos Dios, ni menos santo. Al contrario, lo que hace es exaltar ese amor, esa gloria que Dios nos muestra a nosotros a través del Hijo. Porque Dios se va a glorificar en el actuar del Hijo, no en nuestro actuar. Cuando Dios juzga el pecado, lo único que está haciendo es mostrando su justicia. Cuando Dios perdona al arrepentido, está revelando su misericordia. Y ambas acciones, mis hermanos, glorifican a Dios y muestran su carácter perfecto. Por eso es que Él dice, como mencionamos hace un rato, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de esa naturaleza por la cual Él pecó y debe de arrepentirse delante de Dios. He aquí, estoy en el verso 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, limpia, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando usted escucha esto de hisopo, por lo general se nos viene a nosotros a la mente eso que se utiliza para los biberones de los bebés y para limpiar las botellas por dentro. Eso es lo que nosotros nos imaginamos, porque es lo que conocemos como hisopo. Pero en el contexto bíblico, mi hermano y mi hermana, el hisopo era una planta que se utilizaba en el ritual de la purificación del templo. En Éxodo capítulo 12, verso 22, los israelitas usaban ese hisopo para llenarlo de la sangre del cordero y ponerlo en los dinteles y en las puertas. O sea, se utilizaba también para la purificación de los leprosos y para las cosas que estaban contaminadas. Puede buscar en Levítico 14 y en Números capítulo 19. Lo que está simbolizando es el hisopo es algo que atrapa, en este caso la sangre, algo que atrapa, limpia y saca de adentro esa suciedad. Más que el hisopo en sí, lo está conectando con la expiación del actuar del Espíritu Santo en nosotros, donde nos va a sacar lo que no es de Dios y va a poner lo que es de Dios. El hisopo no solo saca, sino que pone y saca nuestro pecado para poner el sacrificio, la sangre de Cristo. David lo que está diciendo es que en ese tipo de ritual, de esa forma en que Dios actúa, que sabe que es la única forma de quitar el pecado, también quita la culpa. Porque la culpa, mis hermanos, si está ahí, nosotros podemos ser perdonados por Dios. Nosotros podemos habernos arrepentido, pero la culpa nos puede carcomer el alma. Y la oración de arrepentimiento, perdón y arrepentimiento debe llevar una satisfacción a la justicia de Dios de que nos limpió, de que nos sanó. Por eso Él dice, lávame, lávame. Es una limpieza profunda. Está reiterando David, mis hermanos, en este tipo de verbo, que él lo que quiere es que frote con fuerza el corazón y le quite todas las manchas, como cuando está lavando en la batea, como dijo el hermano Max, o nos indicó que eso se llama una batea. Y eso va a generar que sea más blanco que la nieve. O sea, eso significa que la limpieza es perfecta porque la nieve simboliza la, la purificación del pecado. Eso es lo que está simbolizando. Y cuando dice que aunque el pecado sea como la grana y Dios puede hacerlo blanco con la nieve, como la nieve, está mencionando a Isaías en el capítulo 1, en el verso 18. Está hablando de restauración total. Sigue David orando en el verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Subraye esto, que has abatido. Es Dios el que lo puso en esa condición. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Dios lo puso en esa condición. Pastor, el pecado lo puso en esa condición. No, Dios lo puso en esa condición, porque si Dios no hubiera querido, no mata al hijo, no mata a los demás hijos. Si Dios no hubiera querido, no lo castiga y él sigue pecando. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, una vez que el hombre peca y Dios lo pone en una condición de humillación, es Dios el que lo está llevando de la mano al arrepentimiento. Por eso él dice, crea en mí, le está diciendo a Dios, Dios, eres tú el que va a hacer eso en mí, creado en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Eso lo está diciendo en el verso 10. Verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, él está claro que es Dios el único que puede sacarlo de la situación en la que se encuentra. Una vez perdonado,
Una vez limpiado, una vez quitada la culpa, Dios lo puede levantar para que cumpla un propósito. Y le pide eso, vuélveme el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente, el gozo de la salvación. O sea, quiero sentirme como lo sentía al principio. No quiero sentir alegría, quiero sentir gozo. O sea, quitar esa culpa plenamente, ese gozo que viene a mi corazón a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias, debe de haber gozo. Y eso va a producir algo. Y aquí es donde deseo, por favor, que subraye esto, porque por eso está usted aprendiendo acá. Por eso cada hermano y cada hermana está aprendiendo acá, porque debe de haber un resultado. Y la oración que está haciendo David en el Salmo 51 nos enseña el resultado después de que pasamos todos estos pasos. Entonces, dice el verso 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, entonces enseñaré lo que, lo que he aprendido. De ahí viene la oración del Padre Nuestro cuando dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una vez que yo entiendo la misericordia de Dios, la voy a trasladar, la voy a enseñar, se la voy a presentar a los demás. Ese es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento es no solo sentirme libre, sino llevarle libertad a otras personas, enseñarle la libertad a otras personas. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué sale de un corazón limpio? Salen palabras de bendición que sale de un corazón que no se siente limpio o no ha sido limpiado o no se ha arrepentido. Amargura, crítica, chisme, se compara con las demás personas porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Y en el corazón es que se maquinan todos los homicidios, los adulterios, todo se maquina en el corazón. Cuando usted escucha a una persona en un pleito, sea la que sea, pero voy a hablar de creyentes, pero cuando usted escucha una persona en un pleito y de la boca salen soeces, malas palabras, es que vos sos esto y vos sos aquello y vos sos aquí y vos sos un tal por cual, mi hermano, el problema está en el corazón, porque un corazón que está alineado a la voluntad de Dios no salen soeces, salen palabras de arrepentimiento, salen palabras de paz, salen palabras conectadas a la voluntad de Dios. Así que si yo suelto por mi boca palabras malas, debería examinar mi corazón, decirle, Señor, examíname mi corazón, porque Él está diciendo, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando mi boca se abre, mis hermanos, aun cuando yo he pecado, debe salir alabanza. Y en el verso 16 dice David, una vez que ha hecho esa oración de confesión, esa oración de arrepentimiento, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y aquí está la línea que nos conecta con la oración de Dios, con la oración de perdón y arrepentimiento de hoy. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mis hermanos, una vez que el hombre se ha rendido delante de Dios, y cuando hablo de hombre estoy hablando de la mujer, por supuesto, cuando se ha rendido delante de Dios y entiende que ese es el corazón que Él quiere, un corazón humillado, no un corazón que esté nada más pensando en la vergüenza delante de los demás que me descubrieron. No, un corazón que no le importa a los demás lo que vieron, le importa por testimonio, pero más que los demás le importa lo que Dios ve en él. Por eso David dijo, contra ti he pecado y solo contra ti he pecado. Pecó contra los demás, pero él estaba interesado en restaurar esa relación con Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán becerros en tu altar. ¿Qué está haciendo él? Una vez que él se siente perdonado, una vez que él sabe que Dios vino a su vida, que lo restauró, él empieza a abogar por los demás, porque sabe que las demás personas también necesitan de ese perdón. Pero ¿cómo actuamos nosotros, mis hermanos y mis hermanas? Nosotros, en lugar de ver la benevolencia de Dios hacia nosotros, nos sentimos mejor que los demás cuando los demás pecan, cuando los demás caen. En lugar de extenderle la mano a la persona para llevarla al arrepentimiento y mostrarle cómo Dios operó en nuestras vidas, nosotros venimos y le ponemos el zapato encima al otro. El ejército del Señor es el ejército donde los soldados mismos matan a los soldados caídos. Eso es increíblemente
horrible. Es en la iglesia donde usted ve a una persona que cae y los demás hacen escarnio, lo critican y hablan y todo eso, entra en chisme y al final de cuentas, en lugar de extenderle la mano, más bien se le pone el zapato encima. David está hablando de edificar los muros de Jerusalén, está diciendo que esa protección que él recibió, que la reciba el pueblo, que ese perdón que él recibió, que lo reciba el pueblo. Él está diciendo y hablando de la dependencia total, espiritual, moral, que se requiere de Dios para mi vida y para su vida, la requiere todas las personas, todos los ciudadanos del reino. Entonces, dice David, es cuando termina, te agradarán los sacrificios. Es que los sacrificios no son malos. El problema es por qué estoy haciendo los sacrificios. O sea, el contexto teológico aquí que está diciendo el Señor es, si usted va a servirme, si usted va a venir a orar, si usted va a predicar, si usted va a hacer lo que sea para mí, tiene que hacerlo con un corazón limpio. Y si no lo tiene limpio, entonces venga con un corazón contrito y humillado que no lo voy a despreciar. Pero si usted se acerca a mí con un corazón orgulloso, tratando de excusar su pecado, tratando de excusarse en los demás, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, eso yo no lo voy a recibir. Eso es un corazón altivo, eso es un corazón orgulloso. Y al corazón orgulloso, al corazón altivo, dice el Señor, yo lo veo de lejos. Lo que el Señor nos está enseñando, mis hermanos y mis hermanas, es que la restauración del corazón, la restauración del alma, en una comunidad de fe empieza en el individuo, en el uno a uno. Y de ahí se va contagiando a las demás personas. David oró por él y después por Jerusalén. Nosotros debemos de orar por nosotros y así nosotros podemos interceder por la iglesia. Inicia la restauración de la iglesia en el individuo. Una manzana mala pudre todas las demás. Entonces se necesita sanar esa manzana mala para que todas las demás sean bendecidas, para que poco a poco vayamos sanando. Por eso Pablo es tan tajante con aquel hombre al cual la iglesia de Corinto no le abordaba el pecado de manera rígida, de manera seria, porque le dijo en una oportunidad que ellos estaban permitiendo ese acto pecaminoso de aquel hombre que estaba con la madrastra, le dice, expúlsenlo, expúlsenlo, para que se pierda su cuerpo y se salve su alma. Expúlsenlo, entréguenlo a Satanás. Lo que el Señor está diciendo es que no tenemos que ser permisivos. Tenemos que ser rígidos, pero en amor, pero no permisivos. Y que sanando o limpiando esa manzana, las demás se van a mantener limpias. Pero si dejamos esa pudrición ahí, entonces todas las demás se van a podrir. Pero el problema principal es cuando yo soy el que soy la pudrición, cuando yo soy el que soy el contaminante, cuando yo soy el que estoy afectando a los demás. Ahí es donde David se puso en esa situación. Yo soy el que afectó al pueblo. Yo soy el que trajo este problema al pueblo. Yo soy el que trajo juicio. Hoy no necesitamos becerros, mis hermanos. Hoy no necesitamos rituales. Hoy no necesitamos de ir a hacer sacrificios a ningún lado. Nosotros lo que hoy necesitamos es ir delante de Dios en arrepentimiento. Y una vez que estamos delante de Dios pidiendo perdón y en un genuino arrepentimiento, y el Señor nos limpia, entonces podemos interceder por los demás. Porque el Señor, cuando llama la atención y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida que medís serás medidos. Y después dice que quitemos la viga del ojo para que podamos ver la paja del ojo del hermano, no está diciendo que no observemos la maldad de afuera, está diciendo obsérvela primero en su interior. Y una vez que haya sido limpiado en su interior, entonces usted puede interceder por los que están afuera. Usted puede hablar con los de afuera y orar con los de afuera. Con los de afuera no estoy hablando de la congregación, estoy hablando de fuera de mi ser, o sea, con el que está a la par, con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano en la iglesia, con mis hijos. Yo puedo ir a interceder por ellos y puedo ir en justicia a hacer una exhortación cuando yo estoy limpio, no antes. Si yo tengo esa viga que me estorba, dice límpiela, límpiela. Primero pida perdón y arrepiéntase. Y una vez que usted haya recibido el perdón porque se ha arrepentido genuinamente, entonces va a poder enseñar a los demás, no antes. Esta oración de intercesión la vamos a ver el próximo viernes, si Dios así lo permite. Dejo para los que me están escuchando en YouTube, voy a dejar de grabar en este momento
para quedarme con la clase. Si usted desea participar, mándeme un mensaje, le doy el link y con mucho gusto puede ser parte de la clase y de la charla que tenemos que nos edifica mucho. ¿Por qué no grabo las conversaciones? ¿Por qué no grabo la charla? Para que se sientan en libertad de hablar con toda confianza. Así que primero dejo de grabar